hermanas y hermanos. Buenos días también a los hermanos y amigos que nos siguen a través de la internet. Una palabra de reconocimiento y de felicitación a los papás aquí presentes. ¿Cuántos conmigo en esta mañana estamos aquí? Muy bien. Un aplauso, por favor, para... Uso la palabra papá a propósito, ya que mi papá me corrigió cuando lo fui a felicitar todos estos años. Y al decirle feliz día del padre, me dijo: no señor, padre no hay sino uno, que está en el cielo. Así que feliz día del papá. Él es el padre de todos los papás. Quisiera invitarles a unirse conmigo en una oración en favor de un papá miembro de esta iglesia que tiene a su papá en la clínica. Por esa razón no está con nosotros en esta hora. Se trata de nuestro hermano Marco Herbert García. Ayúdenme por favor a interceder por él y por su papá. Pidamos que el Señor le fortalezca, que el Señor le use también en momentos de crisis como este. Padre nuestro, venimos en esta hora en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para encomendarte la vida de Marco Herbert y de su papá. Pedirte que, Señor, tú llenes a Marco Herbert de toda fortaleza, de todo consuelo, de toda paz, pero también de toda sabiduría y de toda palabra, para que en medio de esta situación él pueda ministrar a su papá, pueda ministrar a su familia y ser instrumento de salvación, instrumento de sanidad y de restauración para él y para su familia. Les encomendamos a ellos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si bien el Señor Jesucristo dijo que solamente Dios, el Padre, sabe el día y la hora en que Él regresará a esta tierra, el mismo Señor Jesucristo nos dejó claras señales de la condición del tiempo que antecederá a su segunda venida. Y un significativo número de esas señales tienen que ver con la naturaleza, con la tierra, el mundo físico, la creación, el medio ambiente. Recuerde, por ejemplo, que el Señor Jesucristo dijo precisamente en respuesta a la pregunta de sus discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor Jesucristo le respondió diciendo: habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo este grupo de señales, hermanos, que acabo de mencionar, tienen que ver con el estado de la casa de habitación que Dios nos construyó, que se llama tierra, que se llama creación, que se llama mundo, el mundo físico. Además, en una clara alusión a la segunda venida de Cristo, en su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo declaró: toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. ¿Sabe usted a propósito que se celebró el pasado 5 de julio? Muy bien, felicitaciones a los 4 o 5 que respondieron y respondieron correctamente. El pasado 5 de junio se celebró una fecha más del Día Mundial del Medio Ambiente. Quizás para muchos ese día pasó desapercibido. Por eso la pregunta que quiero hacerle en esta mañana es: ¿qué tiene que ver la segunda venida de Cristo con el medio ambiente? ¿Qué tiene que ver la segunda venida de Cristo con el medio ambiente? Porque, hermanos, yo creo que la condición de esta tierra es como un reloj despertador que nos indica que la llegada de la aurora está muy cerca. Así que la segunda venida de Cristo sí tiene mucho que ver con
con el medio ambiente. Por eso, la pregunta obligada es: ¿qué tiene que ver entonces usted con la condición de la naturaleza? ¿Debe interesarle el medio ambiente, el estado actual de la creación? Y junto con esta pregunta, ¿será que a Dios también le interesa lo que pasa en el mundo físico? ¿Será que a Dios también le importa lo material? ¿Se ha preguntado usted, por ejemplo, por qué Dios nos dio un cuerpo del cual la Biblia dice que Dios lo formó del polvo de la tierra? ¿Se ha preguntado usted por qué Dios nos dio este mundo material como nuestra habitación? ¿Se ha preguntado usted por qué Dios se encarnó en la persona de Cristo? ¿Por qué tomó forma humana? ¿Por qué hizo provisión para la sanidad de nuestro cuerpo? Hermanos, si a Dios le interesa lo que ocurre con su creación, es necesario entonces que como hijos de Dios, usted y yo, seamos conscientes de los graves problemas ambientales que enfrentamos. El cambio climático, acompañado de fenómenos naturales como el de la Niña, de cuyos efectos no acabamos de recorrernos todavía los colombianos, y ya se nos anunció que viene el Niño, ¿no? Fue la Niña y viene el Niño. A propósito, ¿qué es el cambio climático? Y sigo aquí la última información difundida precisamente este 5 de junio. El cambio climático es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. La Fundación para la Conservación Mundial considera como cambio climático peligroso el aumento de la temperatura media de la superficie global por encima de los 2 grados centígrados. Ahora, la pregunta es, ¿ese cambio climático es algo que solamente nos afectará en el futuro o ya nos está afectando? Ya nos está afectando. Es un hecho real, más allá de cualquier incertidumbre científica. ¿Saben ustedes, hermanos, que el aumento global promedio de la temperatura se encuentra en los 0.8 grados centígrados? 0.8 grados centígrados. Y como consecuencia de ese aumento, ya estamos enfrentando la pérdida de biodiversidad, es decir, especies animales y vegetales que están desapareciendo, derretimiento de los glaciares, fenómenos climáticos extremos, como el calor que estamos sintiendo estos días, acidificación de los océanos, cambios en los hábitats, etc. Y estos impactos repercuten en las comunidades, afectando gravemente a 325 millones de personas, más o menos la población de América del Norte, causando 300.000 muertes, más o menos la mitad de la población de Ibagué, y generando pérdidas de 125.000 millones de dólares, una cifra incalculable por año en todo el mundo, debido a lo que está pasando con el ambiente. Ya cada año está muriendo más o menos la mitad de la población de Ibagué. Ahora, los impactos actuales del cambio climático son severamente preocupantes, como lo acabamos de ver. Pero escuche bien esto: una temperatura global promedio de 2 a 3 grados, los impactos proyectados serán aún más peligrosos e irreversibles. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de evitar una tragedia mayor, pero la invitación es: actuemos ya, hagamos lo que está a nuestro alcance para que esto no se siga deteriorando al ritmo acelerado al que venimos. Tanto le importa a Dios, hermanos, este mundo, que nos dejó como mayordomos, como administradores de Él. Y algo de esto dijimos y recordamos en los meses pasados cuando hablamos
de nuestra condición como mayordomos. Por eso la invitación de parte del Señor para ustedes este día es: levántese y resplandezca. Y mientras espera el regreso del Señor, recuerde en primer lugar que Dios es el creador y el sustentador del universo y de todos sus moradores. Dígalo conmigo si usted lo cree. Dios es el creador de todo. En el primer versículo que encontramos en la Biblia, encontramos esta declaración. Usted la conoce bien y la sabe de memoria. Dígala conmigo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para que no quede duda de esa verdad, entonces a través del profeta Isaías, Dios declara: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, dice el Señor, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Así que de paso, la tierra, esta tierra en la cual vivimos, no es el resultado de una explosión cósmica, del famoso Big Bang. No es fruto de la evolución. La creación es el resultado de la poderosa palabra de Dios. Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz. Dios dijo: produzca la tierra hierba verde. ¿Qué produjo la tierra? Hierba verde. Y ustedes, hermanos, los seres humanos, somos fruto de la mano de Dios. Él se tomó el trabajo de hacernos con sus propias manos. Él es entonces el creador de todo y de todos. Pero la Biblia dice, en segundo lugar, que lo que Dios creó es bueno. ¿Cómo es lo que Dios creó? Bueno. Si Dios lo creó a usted, ¿cómo es usted entonces? Bueno. La Biblia dice: vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno, y no solamente bueno, pero bueno en gran manera. Por eso, hermanos, no existe ningún dualismo entre espíritu y materia. Dualismo es el pensamiento, es la creencia de aquellas personas que dicen: el espíritu es bueno y la materia es mala. A la luz de la Biblia, espíritu y materia son igualmente buenos. Fíjense ustedes que cuando Dios terminó de crear al ser humano, del polvo de la tierra, de la materia, dice la Biblia que sopló aliento de vida en él. El espíritu dio vida a esa materia. Así que Dios es el creador de todo. Lo que Dios creó es bueno. Pero en tercer lugar, Dios nos encargó, a usted y a mí, Dios le encargó al ser humano cuidar el resto de la creación. A ver si usted está de acuerdo con ese encargo que Dios le hizo. Dígalo conmigo. Dios nos encargó el cuidado de su creación. La Biblia dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Labrar, la palabra labrar también puede traducirse como trabajar o servir. Y la palabra guardar como cuidar, observar, mirar, preservar. Ambas palabras, fíjense bien, describen acciones emprendidas primariamente no para beneficio del ser humano, sino en beneficio de la naturaleza. En otras palabras, la tarea del ser humano en relación con la creación es protegerla, buscando su bienestar. Mientras obtiene, eso sigue el sustento de ella, pero de una manera respetuosa, responsable y consciente, sin alterar ese orden armónico establecido por Dios. Por eso, hermanos, tenemos que decirlo claramente en cuarto lugar: el deterioro del medio ambiente es el resultado del pecado del ser humano. El deterioro de esta creación es fruto de ¿qué? Del pecado del ser humano. La Biblia dice: al hombre dijo, luego de que la primera pareja humana creada por Dios pecaron, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él.
maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El pecado, recuerde usted, produjo en el ser humano una cuádruple separación. El pecado nos separó en primer lugar de Dios. El pecado nos separó a nosotros mismos internamente, alienándonos de nosotros mismos, ¿no? Es lo que los psicólogos llaman alienación, y la razón por la cual muchas veces usted dice: es que ni yo mismo me entiendo, porque el pecado nos separó por dentro. Pero el pecado también nos separó de los demás, y como si fuera poco, nos separó de la creación. Así que es el pecado individual, es el pecado social de la humanidad el que ha llevado a la naturaleza a su actual estado de deterioro. Y lo tenemos que decir y declarar y recordar, porque hay todavía gente que le achaca a Dios la responsabilidad de tragedias naturales, muchas de ellas el resultado del daño que le hemos hecho a la naturaleza. Después del juicio contra cada una de las naciones mencionadas en los capítulos 13 al 23 del libro de Isaías, el capítulo 24 presenta el juicio de Dios, ya no nación por nación, sino sobre todas las naciones, sobre toda la tierra. Escuchen estas palabras dadas por el profeta Isaías 800 años antes de Cristo, pero que parecen haber sido escritas para el tiempo que estamos viviendo. Dijo Dios a través del profeta Isaías: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿no es esta la realidad que estamos viviendo hoy? La tierra enferma, destruida, contaminada, consumida, así también sus moradores, seres humanos, animales y vegetación. Extensas áreas que fueron antes despensa de alimentos, ahora han quedado convertidas en desiertos que solamente reciben los cadáveres de quienes las habitaron. Todas esas aparentemente, bueno, y también, de acuerdo con la realidad que estamos experimentando, son malas noticias. Pero gracias a Dios que en Él hay buenas noticias. Y la buena noticia es que la creación será libertada finalmente de la esclavitud de la corrupción. Así lo declara la palabra de Dios. Dígalo conmigo: la creación será libertada. Quiero invitarle a que por favor abra su Biblia en la carta o epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, a partir del versículo 19. Romanos 8, 19. Dice la Biblia, versículo 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Déjenme leerle este versículo en la Nueva Versión Internacional. Dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y la palabra anhelar aquí significa vigilar con la cabeza extendida. Es como cuando usted, señora, está esperando a que su esposo llegue a casa
y todo el tiempo está sacando, está estirando la cabeza por la ventana para ver dónde viene. Anhelar aquí significa una espera intensa, un anhelo deseoso. Es la abstracción de cualquier otra cosa que pudiera atraer la atención y la absorción en el objeto esperado. La Biblia dice que toda la creación espera con ese sentido de intensa anticipación ese glorioso día en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Y ese anhelo ferviente de la creación se debe al hecho que se menciona en el versículo 20. Dice Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad, mas no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación perdió su verdadera finalidad. Así leemos en la versión Dios habla hoy. No por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza. Y la vanidad a la que se refiere la Biblia aquí es al hecho de que la creación no alcanzó el propósito para el cual fue dispuesta debido al pecado de la humanidad. Para entender este versículo solamente hay que recordar las palabras de Dios a la primera pareja humana luego de la caída en el huerto del Edén. Maldita será la tierra por tu causa, sentenció el Señor. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá. Es que, hermanos, Dios creó al ser humano para tener una comunión íntima con Él. Pero debido a la caída, al pecado de la primera pareja humana, ese propósito original de Dios se frustró, y en esa frustración envolvió a la misma creación. Porque la tierra fue creada para ser el escenario de esa intimidad Dios-humanidad. Pero el pecado de Adán y Eva impidió cumplir a la creación con ese propósito original de parte de Dios. Sin embargo, como dice la parte final de este versículo, le quedaba siempre la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza que se menciona en el versículo 21. Porque también la creación misma será ¿qué? Libertada. ¿De qué? De la esclavitud de corrupción. ¿A qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Con el pecado de Adán y Eva, es cierto, sufrió también la creación, no solamente la humanidad. Así como los seres humanos fuimos sometidos a la esclavitud del mundo, del pecado y del diablo, también la creación quedó atada, quedó esclava de la corrupción. La tierra fue arrastrada por el pecado a una condición inferior o peor, fue arrastrada a la corrupción, a la destrucción misma. Pero la buena noticia es que así como el ser humano, ustedes y yo, hemos sido liberados de la esclavitud, también la tierra que ha sido nuestra habitación será libre de toda corrupción espiritual, moral y física que ha tenido que soportar. Será libre de todo el pecado de la humanidad a lo largo de su existencia. Con razón, la Biblia declara en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación que hace gime a una, y a una está como con dolores de parto hasta ahora. Gemir aquí significa, hermanos, un sentimiento interno, inexpresado de dolor, y cuando finalmente logra expresar esa pena y ese dolor, lo hace con una voz lastimera. El apóstol Pablo recurre aquí a una figura literaria que se llama la personificación, y le da a la creación forma de mujer, y de mujer que está de parto, y pone entonces en la garganta de la tierra los gemidos más profundos que puedan existir, precisamente los de una mujer dando a luz. Las que son madres aquí saben bien
qué está hablando el apóstol? De esta manera nos llama la atención al hecho de que la tierra recibió la misma sentencia de la mujer. A la mujer Dios le dijo: con dolor darás a luz los hijos. A la tierra con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, si hace 2000 años la creación estaba en trabajo de parto, ¿cuánto más hoy, hermanos? Por eso yo creo que los terremotos, las inundaciones, las sequías, toda esta alteración del clima, el calentamiento global, la aparición de nuevas y de antiguas plagas, todo esto hace parte de esos dolorosos gemidos de una creación que no soporta más tanto pecado contra Dios, tanto pecado contra la humanidad, tanto pecado contra ella misma. Pero aquí viene entonces la aplicación de la figura anterior, versículo 23. Pero no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también que gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Lea conmigo esta última parte del versículo: la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, así como la creación gime de dolor, también nosotros gemimos preguntándonos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de soportar esta enfermedad? ¿Hasta cuándo he de soportar esta prueba, esta necesidad? ¿Hasta cuándo soportaré este aguijón en mi cuerpo? ¿Hasta cuándo lograré que mi cuerpo, mi mente, mi voluntad me colabore en el propósito de hacer la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo y hasta dónde crecerá el pecado de la humanidad? Y entonces viene la respuesta de parte del Señor. Parte final del versículo 23: esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Esperanza es precisamente aguardar ansiosamente. Al igual que la creación espera ardientemente su liberación, usted y yo debemos esperar la nuestra. La pregunta aquí es: ¿no fuimos ya redimidos? ¿No fuimos ya salvos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Claro que sí, pero el apóstol Pablo tiene en mente aquí la fase futura de la salvación. Esa fase futura que él llama adopción o redención del cuerpo. Esa redención del cuerpo, hermanos, será una realidad cuando los vivos sean transformados y cuando los que murieron en Cristo sean despertados con cuerpos glorificados. Es decir, cuando el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra, cuando Él venga por segunda vez. En ese momento su salvación y la mía estará completa, porque en nuestro cuerpo ya no habrá ni traza de pecado. Será entonces libre de toda corrupción. Así también estos cielos y esta tierra, contaminados por el pecado de toda la humanidad, serán transformados en cielos nuevos y en tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, a manera de conclusión, déjenme recordarles, la Biblia dice: de Jehová es la tierra en su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Escuche una vez más la primera parte de este salmo, de este versículo: de Jehová es la tierra. De Jehová es la tierra. No solamente las personas y los demás seres vivos que habitamos en ella. La creación es propiedad de Dios. El mundo entonces no le pertenece a ningún ser humano, a ninguna nación, a ninguna multinacional en particular, por más ricos y poderosos que sean. El mundo físico entonces, hermanos, esta tierra, esta creación, no es nuestra para hacer y deshacer con él y con ella, por el hecho de que somos la corona de la creación.
El mundo le pertenece a nuestro Dios, porque Él lo creó y Él lo sustenta. La Biblia comienza con la creación del mundo. Y usted puede volver a leer en casa los capítulos 1 y 2 del libro del Génesis. Pero la Biblia finaliza con la creación de un nuevo mundo. Capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis, que usted puede leer también en casa. Y entre ese primero y ese nuevo mundo, la Biblia presenta a Jesús como el puente a través de quien Dios ha reconciliado consigo mismo todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, es decir, en el mundo creado por su sacrificio en la cruz. Por eso el Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Cristo para deshacer los efectos del pecado y de las obras del diablo, no solamente en los seres humanos, sino también para redimir a toda la creación. De ahí, hermanos, que como lo afirma el compromiso de Ciudad del Cabo, la declaración del mayor número de cristianos evangélicos de todo el mundo, cerca de 200 naciones, reunidos en el último Congreso Mundial de Evangelización. Si Jesucristo es Señor de todo lo creado, escuche bien, no podemos separar nuestra obediencia a Él de la manera en que actuamos en relación con la creación, porque el señorío de Cristo abarca toda la creación. Ahora, el pasaje de Romanos que estamos leyendo termina diciendo, le invito a que lea conmigo, por favor, la declaración de los versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias a Dios que Él no nos dejó solos, sino que nos envió al otro consolador, para que nos ayude precisamente a llevar las cargas del camino. Fíjese, no solo la creación gime, no solamente usted y yo gemimos, también el Espíritu Santo, en un acto de solidaridad divina con nosotros y con la creación, gime ante el Padre. Así que no estamos solos en esta tarea. El Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos, para darnos de sus dones, para producir su fruto en nosotros, para ayudarnos aún a orar, especialmente cuando no sabemos cómo orar, cómo pedir. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros para que nuestras peticiones sean escuchadas y respondidas por Dios el Padre. Y en esta mañana, seguramente ustedes y yo tenemos que reconocer, no sabemos orar como conviene en relación con este tema. ¿Cómo orar por la creación? ¿Cómo orar por el medio ambiente? ¿Qué pedir? Si tantas ideas se cruzan por nuestra mente. Bueno, el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a pedir, dice la Biblia, como conviene. Y eso vamos a hacer. Vamos a hacer después de que veamos el siguiente. Podemos apagar estas luces centrales, por favor.
Vámonos de pie, hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo nos dé oración. Vamos a orar como podemos esta hora. Que cada uno de nosotros entonces podamos asumir nuestra responsabilidad, tomar nuestro papel como mayordomos y administradores. Hagamos lo que esté a nuestro alcance para que en el día en que se nos pida cuentas, se nos llame a cuentas por la mayordomía de la creación, podamos escuchar también esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Padre nuestro, venimos delante de ti en esta mañana para darte gracias en primer lugar por el regalo de tu creación. Esta creación perfecta que tú mismo evaluaste diciendo de ella: es buena, y buena en gran manera. Señor, perdónanos a nosotros, perdona a los seres humanos, perdona a las naciones, perdona a las empresas, que han venido acabando con esa perfección y esa bondad con la cual tú nos diste esta casa de habitación. Perdónanos a nosotros cuando no hemos contribuido a la buena administración